Benvinguts al Fòrum Dona i Menopausa, ella i l'Abanico. Avui, en aquest segon dia d'aquestes fantàstiques jornades, ja us avanço que tindrem la magnífica oportunitat de comptar amb un ampli ventall de professionals que ens oferiran una visió actualitzada dels símptomes i tractaments de la menopausa. Abans, però, voldria recordar, coincidint amb el Dia contra el Càncer de Mama, l'elevada incidència d'aquesta malaltia entre la població femenina. Una de cada 8 dones desenvoluparà un càncer de mama al llarg de la seva vida. No obstant això, la supervivència per càncer de mama ha millorat notablement en els darrers anys. Per aquest motiu, des del Fòrum Dona i Menopausa, ens sumem al suport de totes les dones que pateixen o han patit càncer de mama i recordem que la prevenció mitjançant mamografies periòdiques i els avenços en els tractaments permeten taxes de curació del 90%. Abans de donar pas a la primera conferenciant, voldria recordar també que aquest esdeveniment es retransmet en directe arreu del món a través de vídeo streaming i és per aquest motiu i també a petició de la Montse Roura que continuaré el meu discurs en castellà. Dicho esto, ahora sí, vamos a dar paso ya a la primera conferenciante. Ella es la doctora Teresa Rius i Gelabert, cardióloga, directora del Instituto de Cardiología y Medicina Interna, CMI, de la Clínica Tecnon. Teresa tiene un currículum impresionante y es un placer enorme tenerla hoy aquí para hablarnos, como dice el título de la conferencia, de cómo conseguir un corazón sano y feliz. Bienvenida. Gracias. Bien, buenos días y bienvenidas a todas. Muchas gracias por asistir a pesar del día que hace hoy. Os lo agradecemos muchísimo y agradecer a Montse Roura su amable invitación a invitarme a participar en estas jornadas dirigidas a la mujer, que estoy segura que van a ser muy estimulantes para todas nosotras. Bien, Montse me pidió que hablara sobre la salud cardiovascular en la mujer, para saber cómo conseguir un corazón sano y feliz. Pues bien, la salud cardiovascular en la mujer es un tema complejo. Es un tema complejo básicamente porque cuando se le pregunta a la mujer por su salud cardiovascular, su primera reacción es: esto no es mi problema, el tema no va conmigo, esto es una enfermedad de los hombres, ya que por desgracia la inmensa mayoría de la población sigue pensando que es una enfermedad exclusiva de los hombres. Pero la realidad es otra bien distinta. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad en las mujeres, por encima del cáncer de pulmón, del cáncer de colon e incluso del cáncer de mama. Y esto lo podemos observar a cualquier edad, a partir de los 45 años, coincidiendo con los cambios hormonales, con la pérdida de estrógenos. Si bien una de cada 25 mujeres fallece por cáncer de mama, una de cada 3 lo hace por enfermedades cardiovasculares. En Europa, el 43% de las mujeres fallecen por enfermedades cardiovasculares. Equivale aproximadamente a una muerte cada 6 minutos. Son cifras francamente preocupantes. Y a pesar de los avances y los esfuerzos en prevención y en terapia cardiovascular, la propia OMS prevé que para el año 2020 las enfermedades cardiovasculares seguirán siendo la primera causa de mortalidad. ¿Por qué? Porque se prevé un aumento de la edad media poblacional y se prevé un aumento de la prevalencia de obesidad y sobrepeso. Y por ello, sin embargo, la mujer ha estado poco representada en los ensayos clínicos y la ciencia médica se ha limitado a extrapolar los resultados de los hombres hacia las mujeres, cuando en realidad hay grandes diferencias entre ellas. Hay diferencias anatómicas, diferencias fisiológicas, diferencias hormonales y por ello la doctora Healy en 1991 publicó el término de síndrome de Gentle en referencia a esta invisibilidad de la atención médica hacia las mujeres. Algunos de vosotros recordaréis la película Gentle en la que Barbara Streisand, la protagonista, precisamente se disfraza de hombre para poder acceder al estudio del Torah, un material prohibido para las mujeres en aquella época. Así que efectivamente existe una falta de sensibilidad hacia la atención médica de las mujeres. Pero confiemos que esto cambie y cambie pronto, porque
La medicina no deja de ser reflejo de la sociedad y si bien hasta la fecha la mayoría de los médicos eran varones, actualmente en las universidades más del 50% de las aulas están ocupadas por estudiantes mujeres, estudiantes de medicina mujeres, que en el futuro sean futuras doctoras que esperemos que presten mayor atención a nuestros problemas. Y, en definitiva, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la arteriosclerosis. Es una enfermedad inflamatoria de la pared arterial que empieza por el acúmulo de grasa, de colesterol, en la pared arterial. Esta plaquita, que la llamamos la plaquita de ateroma, de grasa, puede ir creciendo hacia el interior, invadiendo la luz del vaso y limitando el paso de la sangre. Cuando aparece un coágulo, un trombo, se ocluye del todo el paso de la sangre y es cuando aparece un infarto, cuando la oclusión es a nivel de las arterias coronarias, una embolia cerebral a nivel de las arterias cerebrales o bien una embolia de las extremidades. Si os fijáis, estamos hablando de una enfermedad sistémica, una enfermedad difusa que cuando se presenta en un territorio vascular también puede estar presente en otros territorios vasculares y que además se ve influenciado por diversos factores de riesgo. Algunos de ellos no son modificables, como la edad y la genética, los antecedentes familiares, pero otros son modificables y sobre los cuales podemos actuar. Muchos de los cuales ya conocéis: colesterol, tabaco, hipertensión, diabetes, falta de ejercicio. Y cuanto mayor la presencia de factores de riesgo, mayor las probabilidades de desarrollar un evento vascular en el futuro. Ya solo la presencia de dos de estos factores que he mencionado implica un 25% de probabilidades de tener un evento en los próximos 10 años. Pero ¿queremos vivir 10 años? No. ¿Queremos vivir 20 años o 30 años? Entonces nuestro riesgo aumenta al 75%. El tabaco es nuestro gran enemigo, es el #1 killer, no hay duda al respecto. Y además, en las mujeres es la primera causa de infarto. La misma dosis de tabaco en la mujer es más dañina que en el hombre. Sin embargo, la mujer fuma más que en décadas previas. ¿Y esto por qué? Pues por nuestra obsesión a igualarnos a los hombres, por nuestra obsesión a la emancipación. Nosotros también queremos ser libres, pues incluso nos hemos llegado a perjudicar por ello. Y las campañas antitabaco aquí tienen una enorme labor. Si vemos que los hombres están reduciendo su consumo, por desgracia en las mujeres ocurre todo lo contrario, está aumentando. Y una vez ha habido un infarto en una mujer fumadora, es muy importante que deje fumar, porque si no se puede repetir hasta en un 50%. Y no basta con decir, bueno, yo fumaba un paquete al día, ahora lo he reducido a 2, 3 cigarrillos al día. Es que no basta. Incluso un cigarrillo es dañino. Incluso sabéis que el fumador pasivo está en riesgo. O sea que realmente hemos de conseguir dejar de fumar. Y afortunadamente disponemos de múltiples métodos que nos pueden ayudar a dejar de fumar, como son los sustitutos nicotínicos, como los chiclets o los parches de nicotina, o la acupuntura, o la psicoterapia, o la farmacología, como la vareniclina, el conocido como Champix. Ahora bien, ninguno de estos métodos funcionará si antes no hay una predisposición, una voluntad en dejar de fumar. Pero dejar de fumar, sí, se puede dejar. Hipertensión arterial. No es infrecuente que las pacientes cuando acuden a la consulta me digan: doctora, jo sempre he sigut hipotensa, ¿cómo es que ara em puja la presión? Porque la presión aparece con los cambios hormonales y con la edad. Con la edad, las arterias pierden elasticidad, se vuelven más rígidas y la sangre que circula por dentro de ellas está a mayor tensión. Es cuando aparece la hipertensión arterial. Y la llamamos el asesino silencioso porque la inmensa mayoría cursa sin síntomas, desapercibida. El 40% de los hipertensos no saben que son hipertensos y el 40% que lo saben no están tratados. Y el 40% que están tratados están mal tratados. Así que estamos haciendo mal los deberes. Y simplemente es cuestión de tomarse la presión arterial. Si está por encima de 14,9, entonces te recomiendo que consultes con un especialista. Acude a la farmacia de tu barrio, al ambulatorio de tu barrio, pero mídete periódicamente la presión arterial. El colesterol es otro factor de riesgo modificable muy importante sobre el cual podemos actuar. Y llegada la menopausia, a las mujeres, por desgracia, se nos giran los números, en el sentido de que el colesterol bueno, el HDL, nos baja y el malo, el LDL, nos aumenta. Y estas son malas noticias, ya que ya son numerosos los estudios que han demostrado que tanto para prevención primaria, para aquellas personas
en las que aún no se ha manifestado la enfermedad como para prevención secundaria, cuanto mayor nuestro LDL, peor, mayores eventos cardiovasculares. Si una persona ha tenido un infarto, una angina de pecho o una embolia cerebral, es sumamente importante reducirle el colesterol malo. No basta con decir, yo tengo el colesterol normal, ¿por qué me lo quiere reducir? Porque es que no basta. Una vez se ha desarrollado la enfermedad vascular, hay que conseguir un colesterol LDL por debajo de 75 miligramos decilitro. Y no nos equivoquemos, esas plaquitas de grasa, de ateroma que os explicaba, que empiezan a aparecer en la pared arterial, no empiezan a partir de los 40, 60 años, empiezan mucho antes, a partir de los 20 o 30 años. Y esto se vio a través de estudios de autopsias realizados en marines fallecidos durante la Guerra de Corea. Por ello, la importancia de adquirir hábitos de vida cardiosaludables, pero ya desde una temprana edad, casi desde la adolescencia. Y bien, si con los cambios hormonales, con la menopausia, parece ser que nos aumenta la presión y nos aumenta el colesterol malo, el LDL, los científicos se plantearon, quizás la terapia hormonal sustitutiva pueda disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares. Incluso nos puede mejorar los síntomas, incluso disminuiría las fracturas osteoporóticas. Pues bien, diversos estudios de gran envergadura, como es el Women's Health Initiative, el WHI, no solo no ha demostrado que no fueran efectivos, sino que incluso en algunos casos podía resultar incluso perjudicial por un aumento de los eventos trombóticos. Hemos de ser sumamente cautelosos con la administración de la terapia hormonal sustitutiva, sobre todo en aquellas personas, en aquellas mujeres fumadoras e hipertensas. Pero no me voy a extender más porque sé que la doctora Leila Ombargi os va a profundizar más en este tema. Simplemente mencionaros que actualmente las sociedades de cardiología, tanto las americanas como las europeas, actualmente no consideran indicada la terapia hormonal sustitutiva ni para prevención primaria ni para prevención secundaria, ya que no se ha demostrado que sean efectivas. La diabetes. La diabetes es una enfermedad inflamatoria tan extensa en la pared arterial que actualmente ya se le considera un equivalente coronario. El 80% de los pacientes diabéticos fallecen de eventos cardiovasculares. Por tanto, un paciente diabético actualmente ha de ser tratado igual que un paciente coronario. Y además, en la mujer la condición de ser diabética es más peligrosa que en el hombre. Y si encima es fumadora, el riesgo ya se nos dispara. La obesidad, esa gran epidemia, ciertamente estamos alcanzando niveles epidémicos preocupantes. El 33% de las mujeres son obesas y me refiero a que sobrepasa el 20% del peso adecuado. Pero las noticias más alarmantes vienen aquí, a continuación. Esto fue publicado este fin de semana en La Vanguardia. Salud Pública ha detectado que en Barcelona el 36% de los niños y niñas de la ciudad tienen sobrepeso o son obesos. Estos niños sean futuros hipertensos, futuros diabéticos, futuros dislipémicos. Y la población adulta tenemos una gran responsabilidad aquí para poner freno a ello, porque realmente estamos llevando a unos niveles francamente preocupantes y dramáticos. Y cuando me refiero a la obesidad, no solo es importante el peso corporal global, también es importante la distribución de la grasa, ya que se ha demostrado que la grasa acumulada en la barriguita, en la cintura, presenta mayor riesgo vascular que la grasa que se acumula en nuestras caderas. En la mujer no debería sobrepasar los 88 centímetros. En esta gráfica tan solo quiero demostrar la relación entre mortalidad coronaria y obesidad. Y vemos que a partir de un índice de masa por encima de 26, que corresponde a lo que consideramos el rango de sobrepeso, la mortalidad se dispara de forma exponencial y de forma dramática. Y pensad que este estudio está realizado sobre personal sanitario, sobre enfermeras que nunca fumaron. ¿Ejercicio la gran solución? Pues sí, ciertamente, porque con el ejercicio se controla la hipertensión arterial, nos aumentamos el HDL, el colesterol bueno, disminuye la incidencia de diabetes, nos disminuye el acúmulo de grasa, pero por desgracia el 25% de las mujeres no realizan ejercicio físico. Y no nos engañemos, el ejercicio es nuestro mayor anti-aging. Olvidaros de potingues, de cremas, de genética, de analíticas. Esto es nuestro mayor anti-aging y hay evidencia científica al respecto. ¿Qué sería recomendable? Realizar deporte de 30 a 45 minutos al día.
al menos 5 días por semana. ¿Y el deporte aconsejable? Pues yo recomendaría el que es más aeróbico, más dinámico, progresivo, como es el footing, ciclismo, natación. Y pensad que cuando corréis, no solo quemáis calorías mientras corréis, sino que también quemaréis calorías después, mientras estéis sentadas. Y muchas personas me dicen, es que yo no tengo tiempo de hacer deporte, no tengo tiempo de hacer ejercicio. Bueno, yo esto lo cuestiono mucho. Creo que nos tenemos que analizar porque realmente es cuestión de buscarlo. Pero en cualquier caso lo importante es muévete, muévete. Este es el mensaje. Si te llaman por el móvil, pues coges el móvil y te mueves. Muévete. O si te llaman por teléfono en casa, pues coges el teléfono inalámbrico y te mueves. Si llegas a casa, en lugar de subir por el ascensor, sube por las escaleras. O cuando vayas al trabajo, aparca 2 manzanas antes y el resto lo haces caminando. Es muy importante moverse porque así consigues aumentar la masa muscular, aumentar la densidad ósea e incluso mejoras la liberación de endorfinas, que son hormonas que mejoran el estado anímico. Porque además el estrés y la depresión no se conoce bien la relación, pero sí se ha visto que es un factor contribuyente de riesgo cardiovascular en las mujeres. Y por desgracia, las mujeres tenemos mayor ansiedad que los hombres. Un estudio gracioso realizado en Suecia demostró cómo el hombre, cuando acababa su jornada laboral y llegaba a casa, se apoltronaba en el sofá, leía el periódico o ponía la televisión, la mujer le sucede todo lo contrario. Cuando llega a casa es cuando le aumenta la ansiedad. ¿Por qué? Porque tiene que hacer frente a las tareas de casa, hacer frente a la cocina, ocuparse de los niños, ocuparse de mayores, ocuparse del estado de humor de su marido, en fin. Y también son más depresivas. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia a concebir como negativos cambios en nuestra vida personal que coinciden, por ejemplo, con esta etapa, ¿no? Con la etapa de la menopausia. Por ejemplo, pues coincide con la jubilación o coincide con la emancipación de los niños del hogar materno. Pues en lugar de concebirlo como un hecho negativo, al revés, pensemos, positivo, ahora tengo tiempo para mí misma, tengo tiempo para cuidarme y tengo tiempo pues, para hacer ejercicio con mis amigas o para organizar timbas con las vecinas o, no sé, o apuntaros a actos de voluntariado que son francamente gratificantes, pero lo importante es practicar la cordialidad, mantener esa sonrisa. Si no tienes con quién hacerlo, pues disfruta con el jardín de tu casa, disfruta con las mascotas de tu casa. Incluso un perro te ayuda a pasear y a salir y te obliga a salir incluso que llueva, nieva o haga un sol tremendo. Es un buen regalo, de hecho, os digo. Y otra de nuestras grandes limitaciones es establecer el diagnóstico en la mujer. ¿Por qué? Porque habitualmente se presenta con síntomas más inespecíficos y más atípicos. A diferencia de los hombres, menos del 50% se presentan con el típico dolor opresivo irradiado a la espalda. Más bien se presentan pues, con síntomas tipo mareos, palpitaciones, fatiga, dolor abigarrado aquí, allá. En fin, esto lo hace más difícil de interpretar y el diagnóstico suele ser síndrome de ansiedad. La semana pasada vi a una paciente en la consulta que llevaba 6 meses yendo a urgencias por dolores torácicos. El diagnóstico del alta era crisis de ansiedad aguda, dolor torácico atípico. Bueno, pues le diagnosticamos enfermedad de 3 vasos. Tenía 3 arterias coronarias ocluidas y se tuvo que operar con carácter urgente. ¿Qué pasa con esta dificultad en la interpretación de los síntomas? Ello retrasa su ingreso en unidades especializadas, como puede ser la UBI, retrasa el tratamiento del infarto agudo y empeora el pronóstico de futuro, ya que la mujer se ha de cuidar tanto o más que el hombre, porque cuando se enferma es más vulnerable, tiene mayor mortalidad frente al infarto y tiene más complicaciones frente a la cirugía cardíaca. Sus arterias son más delgaditas, más estrechas y más propensas al espasmo. Es más difícil poner puentes, poner bypasses. Y bien, pues nos encontramos con un problema, nos encontramos con una epidemia que la OMS nos está diciendo que está creciendo. Y además el 50% de los eventos cardiovasculares aparecen en personas asintomáticas, sin avisos. Por tanto, francamente, representa un reto para el personal sanitario poder identificar a estas personas que están en riesgo de desarrollar un evento en el futuro. ¿Cómo lo hacemos? Bien, lo primero que establecemos es su perfil estadístico según riesgo.
cardiovascular a través del método de Framingham consiste en sumar los diferentes factores de riesgo. Ello nos da un valor numérico que es estadístico. Pero este valor numérico nosotros lo tenemos que aplicar a una pirámide de estratificación de riesgo. Si es por encima del 20%, se considera alto. 20% de tener un evento en los próximos 10 años. Se considera equivalente a enfermedad coronaria y, por tanto, hemos de tratar a estas personas de forma agresiva. Si es por debajo del 10%, se considera un riesgo bajo y tan solo le indicaremos hábitos de vida cardiosaludables. ¿Qué pasa con los de riesgo intermedio? Bien, afortunadamente disponemos de tecnología por la imagen cardiológica que nos permite complementar el estudio. ¿Cómo es la ecografía cardíaca? La ecografía cardíaca nos permite obtener imágenes del corazón en movimiento y nos permite medir el tamaño del corazón, nos permite valorar el funcionamiento de las válvulas cardíacas y un valor pronóstico importante, nos permite cuantificar el grado de contracción, de bombeo cardíaco. La prueba de esfuerzo es otra prueba también muy básica cardiológica. Monitorizamos el corazón mientras la mujer va corriendo sobre un tapiz rodante que va aumentando de velocidad y de pendiente, con el objetivo de que aumente la presión, aumente las pulsaciones, ello conlleve a un aumento de consumo de oxígeno y en ese contexto, cuando hay obstrucción de las arterias coronarias, habitualmente se suele manifestar por cambios en el electrocardiograma. Otras técnicas más sofisticadas y de última generación son la resonancia magnética cardíaca. Es en realidad un escáner a modo de túnel que también nos permite obtener imágenes anatómicas del corazón, pero ya con mayor detalle. Es de gran utilidad para el estudio de patología congénita cardíaca, para el estudio de patología tumoral, pero también nos permite cuantificar el grado, la extensión de un infarto si ha habido. O también, sobre todo, es la técnica por excelencia para el cálculo del bombeo del corazón izquierdo como del corazón derecho. Me refiero a las cavidades izquierdas o derechas. Y el TAC coronario multidetector también es una técnica de última generación, también es un escáner, pero a diferencia de la resonancia, es abierto. Por tanto, es como un arco, abierto por delante y por detrás, y no crea claustrofobia. ¿Y para qué la utilizamos? Nos permite identificar, visualizar directamente las arterias coronarias de forma no invasiva, sin catéteres. Cuando tenemos, por ejemplo, una prueba de esfuerzo con cambios eléctricos, pero que no son muy significativos, no son muy relevantes, y te parece, bueno, no me parece justificado ingresar a esta paciente para meterle catéteres por el cuerpo, por el corazón. No, le hago un TAC coronario porque yo creo que las probabilidades son bajas. Y si puedo observar arterias tan limpias como muestro a continuación, en 3 dimensiones, puedo tranquilizar a esta persona con hasta en un 99%, porque realmente el valor predictivo de esta técnica es muy elevada. Pero esta es la situación contraria. Aquí tenemos, pues con esta técnica podemos identificar también lesiones como estas, lesiones feas y calcificadas. Aquí sugiere que hay una obstrucción. Bueno, pues si lo sugiere, entonces sí que deberemos acudir al cateterismo cardíaco. ¿Veis? Este es el catéter y estas son las arterias coronarias. Aquí confirmamos que existía esta lesión y afortunadamente pudimos implantar un stent coronario. O sea que esta técnica nos ayuda a descartar o a confirmar la enfermedad obstructiva, pero también nos ayuda a identificar la enfermedad en sus inicios. Por ejemplo, a una persona fumadora le podemos decir, mire, estas plaquitas de aquí son plaquitas de calcio y el calcio es sinónimo de arteriosclerosis, es patognomónico de arteriosclerosis. Aquella plaquita de calcio que yo os comentaba, de grasa que yo os comentaba que era la placa de ateroma, puede invadir la luz, pero también puede quedarse dentro de la pared y con el tiempo fibrosarse y con el tiempo calcificarse. Por tanto, en realidad estamos hablando de un proceso de la arteriosclerosis. La presencia del calcio no es malo, son buenas noticias, pero nos está avisando que la enfermedad existe. Y a veces vale más una imagen que 1000 palabras, como es aquella imagen que recordaréis, aquella imagen de aquella niña afgana que fue fotografiada en un campo de refugiados de Peshawar, de Pakistán, y que fue la portada más famosa del National Geographic y que dio la vuelta a todo el mundo. Pues bien, una imagen efectivamente
puede valer más que 1000 palabras. Yo le puedo decir a esta persona, mire, usted fuma, tiene el riesgo de tener una angina de pecho, tiene el riesgo de tener un infarto, tiene el riesgo de morirse. Pero si yo le enseño, mire, estas son sus plaquitas de calcio, que ya están presentes en las arterias coronarias, esto realmente es un método muy disuasorio para que ella actúe y para que se estimule a dejar de fumar. Pues bien, efectivamente, si bien la escalofriante cifra de una muerte cada 6 minutos es difícil de olvidar, las buenas noticias es que tenemos un tremendo poder para solucionarlo, para prevenirlo. ¿Cómo? Conócete tus factores de riesgo. Tómate la presión arterial, mídete el colesterol, mídete el azúcar. Adquiere hábitos de vida cardiosaludables, dieta equilibrada, dieta mediterránea. Realiza ejercicio físico de forma regular y periódica. Practica la cordialidad, no olvides esa sonrisa. Y realiza revisiones ginecológicas, pero no olvides que también has de realizar revisiones cardiológicas, ya que no debemos menospreciar la enfermedad cardiovascular en las mujeres. Y necesitamos iniciativas divulgativas que nos permitan promocionar la prevención cardiovascular mediante campañas de difusión no solo profesional, sino también social, como las que hacemos aquí, en Ella y el Abanico. Y no es casualidad que este mes, con motivo del Día Mundial del Corazón, la Fundación Española del Corazón se implique en la salud de la mujer y diga, menopausia, en esta etapa de la vida sigue cuidándote, puesto que la responsabilidad es de todos, es de la sociedad, pero también es nuestra, del personal sanitario. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Rius por esta magnífica conferencia. Si os parece, abrimos ahora unos 10 minutos aproximadamente, turno de preguntas. No sé si alguna de las que estáis aquí se anima a hacer alguna pregunta, tiene alguna duda que quiera trasladarle a la doctora Teresa Rius. Y si no, de momento me animo yo. ¿Sí? Ah, perfecto, perfecto. ¿Podemos acercarle el micro? Estupendo. Sí, vostè ha parlat de l'atenció a partir d'una quantitat alta, de 14,9, llavors aquí ja és perillós, diguéssim, no? Però la baixa, de la baixa, perquè sigui hipertensió... 9, és 9. La màxima és 14. La pressió arterial màxima ens referim a que és 14 i la mínima és 9. Quan ens referim a màxima, màxima vol dir en el moment del batec del cor, del bombeig, és quan el cor impulsa la sang cap a l'aorta. I això és el moment de la pressió arterial màxima. La mínima és quan la sang retorna al cor i quan es relaxa el cor i la sang retorna. I és quan es refereix a pressió arterial mínima. Per sobre de 9 ja és una pressió arterial alta. I si tens, jo per exemple, normalment... No, tant se val, o 14 o 9. Si tens la màxima alta o la mínima alta, has de consultar-lo. O sigui, a partir de 9, eh? Sí. Encara que no tinguis símptomes, perquè sobretot la mínima, la pressió arterial mínima, és la que ens acostuma a donar més mals de cap. Però de vegades, com he dit, el 40% cursa sense símptomes, desapercebuda. És que jo normalment estic a 10 i poc i a... De mínima? D'alta i de mínima 7, 9... No, estàs bé. Estic bé. No et preocupis. Pensava que era descompensada. Estàs una mica descompensada, però no arribes als valors preocupants. Si m'haguessis dit per sobre de 85 et diria, t'ho hauríem de mirar. El que has de vigilar també amb la hipertensió arterial, no sé el teu cas, però si alguna persona té la pressió arterial, òbviament és l'alimentació, vigilar la sal, que a més amb l'edat nosaltres tenim, les dones tenim major sensibilitat a la sal i amb això tenim major retenció hídrica d'aigua i és també el que ens acumula i el que ens fa aparèixer la cel·lulitis, el greix. Gràcies. Gràcies. Hi ha alguna pregunta més? Perfecte. Doncs...
Mentre arriba el micro, m'agradaria també fer-te una consulta. Sí? Allà tenim... Has parlat també dels factors de risc cardiovascular, de los factores de riesgo, que son bastante más elevados en las mujeres. Me gustaría saber también de qué manera podemos evitar o reducir el riesgo de las enfermedades del corazón. Hablabas de una dieta equilibrada, de sonreír especialmente, pero me gustaría saber qué alimentos nos pueden ayudar a reducir estos factores de riesgo. Bueno, ante todo, una dieta mediterránea, una dieta equilibrada. Yo estoy totalmente en contra de estas dietas hiperproteicas. Sé que son muy efectivas, porque realmente reduces peso, pero para el organismo son fatales. Incluso yo he tenido que ingresar pacientes por este tema. O sea, además de ingresar pacientes, las analíticas me vienen muy alteradas. Hace 2 días me vino una paciente que le dijeron que le diagnosticaron fibromialgia porque tenía dolores musculares severísimos. Fue a visitar a 5 médicos, 5, y al final le dijeron: tienes fibromialgia, te toca tomar antidepresivos. No, y al final, averiguando y estudiando qué cambios has hecho a lo largo de tu vida recientes, pues al final acabó confesando que había hecho estas dietas hiperproteicas y además asociado con un extremo de ejercicio físico. Ella, que no estaba acostumbrada a hacer ejercicio físico, pues lo hizo en plan extenuante. Y esto, pues la combinación de ambas cosas fue fatal, francamente. Y ahora ya está totalmente resuelto. Solo quiero mencionar esto porque realmente esto ha sido como un boom, y desde el punto de vista de salud, pues no son sanas. Entonces, a lo que tú te refieres, pues recomendable 5 comidas al día. Evitar también el alcohol, reducir el alcohol, beber mucha agua, más de 1,5 litros de agua. Reducir las grasas saturadas, reducir las carnes rojas. Pescado azul, buenísimo, al menos 2 veces por semana sería lo ideal. ¿Cuál es el pescado azul? Pues es el salmón, es el atún, es la sardina. Además, el salmón tiene mucho omega 3, ideal para el colesterol. ¿Qué más? Verduras, legumbres. Básicamente, estas serían mis recomendaciones. Y 5 comidas al día, porque así te ayuda además a saciarte antes y comes menos cantidades. Y obviamente, ya lo sabéis, la cena reducida. Intentar que las cenas sean más reducidas porque ahí se consume menos calorías después de la cena. Es importante que la comida más importante sea la del desayuno. Pues tomamos nota. Gracias. Sí, és que Teníamos... tinc una pregunta jo. Quan estàs bé i tens l'atenció bé, però de totes maneres vols fer-te un chequeo o una revisió, exactament què hem de fer? Què hem de demanar-li al metge? Suposo que hem d'anar a un cardiòleg o no sé, una mica perquè ens facin proves per realment saber que el nostre cor està bé, que les artèries estan bé i... Mira, et refereixes a la pressió arterial? A nivel general. Bien. A nivel general, si lo que me estás preguntando viene a ser cuándo me tendría que realizar un chequeo médico, yo te recomendaría, pues eso, a partir de los 45 años. ¿Y cada cuánto si sale normal? Pues cada 2 años, si sale normal, cada 2 años. Esto en las mujeres. El colesterol, de todas maneras, sí que convendría revisarlo antes. ¿Por qué? Porque las plaquitas de ateroma empiezan antes. Y entonces yo recomendaría a partir de los 20 años revisarte el colesterol cada 5 años. A partir de los 20 y a partir de los 40, 45, pues cada 2 años y medio. Tenemos de revisar todos los factores de riesgo, ya los he mencionado. Tabaco, hipertensión, colesterol, azúcar, irte haciendo analíticas periódicamente. Pero no basta con esto. A partir de una edad también conviene realizar un chequeo con eco y con prueba de esfuerzo, ya que podemos identificar problemas que no existan, que sin síntomas, quiero decir. Hola, bon dia.
Jo voldria fer una exposició sobre el tema del col·lectiu que està a l'atur de 50 a 55 i més, que intenta portar una vida equilibrada, sana, però quan tens una entrevista el cor et surt per la boca. I aleshores, puntualment, quan tu tens una negociació per poder anar buscant feina, et dius, bueno, m'haig de medicar, m'haig de prendre alguna cosa perquè hi ha algun moment a l'estrès et pot arribar fins i tot a fastidiar una entrevista, perquè això, per molt que tu vulguis portar tota una trajectòria i uns hàbits, com tu deies, però arriba un moment que la situació és puntual, tant estrès que ens enfonsa, i aleshores puntualment diu, jo vaig a una entrevista i com puc controlar-ho? Hi ha medicació, em prenc la medicació puntual o encara que tu estiguis fent tota una medicació perquè ja tens un problema important. No sé si... Sí, bien, yo personalmente no abogo mucho por los fármacos ansiolíticos, relajantes, abogo más por tomar actitudes de vida que nos puedan ayudar a relajar. Creo que aquí cada uno se ha de analizar y buscar la manera en que se puede relajar, pero hay muchos sistemas. Hay, por ejemplo, pues el yoga puede ser de utilidad, ejercicio físico, ya he mencionado, que es ideal para relajarte. Las personas que están efectivamente en el paro, pues quizás es el momento de apuntarte a programas de voluntariado, que es muy gratificante. Entonces, de todas maneras, si tú eres una persona que dices, bueno, pero yo puntualmente quisiera saber de algún medicamento que me pueda ayudar, pues puntualmente los doy en casos muy concretos, alguna pastillita debajo de la lengua, como es el diazepam o el Valium, que conoceréis, pues debajo de la lengua 2,5 miligramos, que son dosis mínimas, unos minutos antes te puede ayudar. Puntualmente, pero yo francamente abogo por otras medidas. Una pregunta, tenemos tiempo todavía para una pregunta más. ¿Sí? Bueno, quería hacer dos un poquito cortitas. Mira, la primera es que es interesante tomar pescado azul, porque tiene omega 3 y tal, pero tengo entendido que la forma de cocción influye mucho, es decir, si haces sardinas a la plancha, por ejemplo, pues, o a la barbacoa o fritas, pues se quema el omega 3 y entonces deja de ser interesante. Esta es una. Y la segunda, había entendido que las placas de calcio pues son hasta cierto punto buenas, es decir, primero se forma el ateroma y luego se va depositando el calcio y si se puede hacer algo para evitar que ese calcio se deposite, si es debido pues al calcio que tomas o es otra la situación. Muchas gracias. Bien, lo importante es que tomes pescado 2 veces a la semana. Hagas como lo hagas, lo importante es que lo tomes 2 veces por semana. Yo creo que este tiene que ser el mensaje. Que lo hagas frito, que lo hagas hervido, pues bueno, sí, francamente, es verdad que hervido pues mantienes más las propiedades, ¿no? Pero lo importante, yo creo que el mensaje es pescado más que carne. Luego cada uno lo hará más bien a su gusto. En cuanto a la calificación de las arterias coronarias, bien, la arteriosclerosis empieza por el acúmulo de colesterol, ¿vale?, en la pared arterial. Entonces se forma la plaquita de grasa dentro de la pared. Esta plaquita de grasa, como he dicho, podía crecer hacia el interior, pero otras veces puede quedarse dentro de la pared y con el tiempo fibrosarse y estabilizarse. Es cuando se calcifica. O sea, cuando se calcifica consideramos que la placa de ateroma, la placa de grasa, está estabilizada. ¿Por qué? Porque estas son las placas que se rompen con menos frecuencia y por tanto hay menos eventos trombóticos sobre ellas, ¿vale? Las placas de grasa son las que llamamos las placas blandas, que son más frágiles y más propensas a romperse, y ahí es cuando es más fácil que se produzca un trombo y que se produzca un coágulo que tape la arteria. Entonces, cuando tú ves calcio, francamente es muy dramática la visión del calcio,
Pero en realidad lo que nos está avisando es que ha existido antes la plaquita de grasa y por tanto la enfermedad ya existe. Muchas personas me dicen, bueno, usted me identificó calcio hace un año. ¿Sabe qué? Me quiero volver a hacer el análisis para ver si este calcio ha desaparecido, porque ahora que he empezado medicamentos para bajarme el colesterol, quiero ver si ha desaparecido el calcio. Yo no lo recomiendo, porque es que el calcio a lo mejor no solo no ha desaparecido, sino que ha aumentado. Porque si habían más plaquitas de grasa, que estas son más difíciles de identificar, estas plaquitas de grasa, con los fármacos que bajan el colesterol, pueden estabilizarse y acabar calcificándose. O sea que a lo mejor si repetimos el estudio puede salir mayor calcificación. Pero esto en realidad no son malas noticias. Bueno, pues, ¿da tiempo para alguna pregunta más? ¿Una más? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna? Perfecto. Hola. Sempre en parlem de la hipertensió, ja sabem les seves complicacions, però què passa amb els casos contraris? No? Quan tenim la pressió sempre pel terra, no? Que en el meu cas és aquest. No? Llavors, quan el metge diu cap problema, doncs bé, no? Perquè de cara a les malalties coronàries doncs, és un factor que ens traiem de sobre, no? Una possibilitat. Però quins consells ens donaries en alimentació, per no haver de prendre més sal, evidentment, que cacauets, que una entrepà de pernil, que està també, o una Coca-Cola, doncs hàbits més saludables per intentar equilibrar una mica la pressió, sobretot de cara a l'estiu, aquella sensació que et mareges, que veus estrelletes. Consells pràctics et demanaria. Gràcies. Sí. Bé, a banda de que, òbviament, quan es trobes, jo no sé si has perdut el coneixement, si has perdut el coneixement llavors és més difícil de previndre, però per a hipotensió arterial el més fàcil és la sal, en el moment que tu estàs més marejada, i com a hàbits de vida cardiosaludables és esmorzar amb un entrepà. En comptes de dolç, de bolleria, un entrepà salat, doncs amb pernil, amb formatge, amb el que t'agradi. Esmorzar bé i esmorzar amb un entrepà i amb un bon suc de taronja. Durant l'estiu baixa més la pressió, efectivament, i fins i tot les persones hipertenses que estan tractades els hem de baixar també la medicació. Nos hemos de adaptar a los cambios tensionales con respecto al verano, porque en el verano, ¿qué pasa? Con la calor se nos dilatan las arterias y al dilatarse las arterias nos baja la presión. Entonces, ¿qué es importante en verano? Hidratarse muy bien, beber mucha agua. Y el agua que tiene mucho sodio es el agua de vichy, que también te puede ayudar. Bueno, pues ahora sí, no tenemos más tiempo. Después, si nos sobraran 5 minutitos y tenemos más margen, pero de momento damos por terminada esta conferencia. Muchísimas gracias a la doctora Rius por sus aportaciones. Gracias. Bien, hacemos ahora 5 minutos de receso para dar paso después ya a la siguiente conferenciante.